Dijimos en la clase anterior que una constitución servía para garantizar nuestros derechos y nuestros deberes o nuestras obligaciones. Ahora bien, vamos a entrar en ese tema. En el tema de los derechos, concretamente en el tema de los derechos humanos. No sé, de pronto se hablará de otro tipo de derechos. Hoy con tanta argumentación que hay, la posibilidad de todas las expresiones que existen, incluso he escuchado a doctrinantes que hablan de que los animales tienen derechos. En mi posición personal yo considero que los animales no tienen la dignidad de ser personas, en consecuencia pues no tienen derechos. No diría yo que, ¿cierto? No está eso, pues que los podamos golpear, pero dentro de la teoría de la formación constitucional hemos de considerar que solo los seres humanos tenemos derechos. En esa medida, decir derechos humanos sería redundante, ¿no? Sería redundante, toda vez que solamente los seres humanos, por ser humanos, tenemos ciertos derechos. ¿Listo? Bien. ¿Qué son los derechos? Me vengo a esta definición. Habrá muchas definiciones de derechos humanos, pero me busqué esta definición que es del Consejo Nacional de Derechos Humanos, precisamente. Consejo Nacional de Derechos Humanos, ¿cierto? Una agrupación que evidentemente no es estatal, pero que propende a nivel nacional y teóricamente, y está muy relacionado, muy vinculado obviamente con el derecho internacional. Ahora, ¿qué dice esta definición del Consejo Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué dice? Dice que es el conjunto de prerrogativas. Palabrita como rarita, ¿cierto? Como un poquito desconocida para nosotros. No nos vamos a enredar mucho con eso, no nos vamos a confundir con eso. Sencillamente, una prerrogativa es un privilegio. ¿Listo? Entonces, si cambiamos un poquito la palabrita, conjunto de prerrogativas, pues decir, los derechos humanos son un conjunto de privilegios, ¿sí? Son un conjunto de privilegios. Yo creo que esta sí es fácil de entender. En el teatro, por ejemplo, usted va a un teatro y entonces le dicen a usted, es que ¿qué boleta va a comprar? ¿Va a comprar boleta en el palco? ¿Va a comprar boleta VIP? ¿O va a comprar boleta general? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo así? Pregunta usted. ¿Listo? Y no, lo que pasa es que la boleta VIP es los que están ahí pegados en el escenario del artista, que lo pueden ver de cerquita, casi que tocado. Los del palco están arriba, por encima de todo el mundo, y lo ven muy cerquita, ¿ya? Y los de general son todos los que están para atrás, las boletas muy baratas. Yo quiero que usted me dé una boleta de palco. ¡Ay, María! Entonces, cuando usted entra al teatro y muestra su boleta que dice palco, entonces ya usted adquirió ¿qué? Un privilegio. ¿Y un privilegio de qué? De meterse allá al palco, donde no está con toda la chusma, sino donde usted está con todos sus amiguitos, con buena mesa o el licor para disfrutar el evento. No más. O sea que usted tiene unos privilegios. Entendida la expresión, volvamos acá. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas, de privilegios sustentados en la dignidad humana. Yo creo que el mayor privilegio es precisamente ese, que
somos seres humanos. En consecuencia, yo no puedo ser tratado como un animal. En consecuencia, yo no puedo ser tratado como un pupitre. Ni puedo ser tratado como un árbol. Porque yo soy humano. ¿Sí? Y eso me da una investidura especial. Esa investidura especial es lo que se llama dignidad humana. Y ahí vienen tantas expresiones, muchachos, que dice uno, hombre, vean ese pobre señor, hombre, allá lleva 3 días bebiendo, drogado, tirado bajo un puente en Medellín, lleno de mugre hasta allá más dar, ¿sí? Entonces viene la gente y dice, ese señor perdió su dignidad, perdió su dignidad. Válgame otro ejemplo de cosas que se ven en nuestra sociedad, muy poquitas, pero que se ven, ¿cierto? La señora que es casada y tiene unos hijos, pero de noche se mete a una casa y después se mete a otra y resulta que se acuesta con este, con aquel, ya. Entonces, esa señora perdió la dignidad, claro. ¿Por qué? En ambos ejemplos, porque se alejan de lo que es ser persona humana, de lo que es ser humano, se alejan de eso. ¿Se parecerá a otra cosa? Yo qué sé, a una bestia en calor, o a un rastrero, o a un cerdo revolcándose en el fango, pero no se parecen a lo que es un ser humano racional. Entonces, la dignidad humana es precisamente eso, estar investido de ser un verdadero humano. Entonces, repitamos, ¿qué son los derechos humanos? Son el conjunto de privilegios sustentados en la dignidad humana, conjunto de privilegios que se apoyan en la dignidad humana por ser persona como tal. Tienes privilegio, o sea, usted no se lo da, usted no tiene que comprar una boleta para eso, ni tiene que pagar VIP ni palco. Por el mero hecho de ser humano, ya usted nace con esos privilegios, cuya realización resulta indispensable para el desarrollo integral de toda persona. Indispensable. ¿Sí? Vamos a ir poniendo ejemplos. Un derecho humano, el derecho a la libertad. El derecho a la libertad. Ese es un privilegio, una prerrogativa, un derecho que todo humano tiene por el mero hecho de ¿qué? De ser persona humana, dignidad humana. Yo no tengo que comprar boleta especializada para que me den a mí la libertad. Yo no tengo que pedirle un certificado a un juez, de un alcalde, de un presidente, ni a un cura, ni a un obispo, ni a nadie que me dé una certificación de que yo soy libre. No, yo soy libre por el mero hecho de ser humano. Porque ahora sí lo vamos a entender. ¿Listo? Indispensable para el desarrollo integral de la persona humana. Indispensable. ¿Sí? Imagínense sin libertad. ¿Sí? Imagínense sin el derecho a la igualdad. Imagínense sin el derecho fundamental a la vida. Por Dios, se perdería todo lo que es la dignidad humana. ¿Listo? Yo creo que ahora sí vamos entendiendo. ¿Qué son los derechos humanos? Conjunto de privilegios sustentados en la dignidad humana, cuya realización resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona y que, a través de la historia, han venido siendo conquistados y ya los encontramos establecidos en el orden jurídico nacional e internacional. ¿Listo? Nacional, Constitución Política de Colombia. El internacional, obviamente estamos en las normas que rigen todo el mundo. Esto ha sido una conquista histórica, no fácil.
y que ha costado grandes revoluciones, grandes luchas armadas, mucha sangre, muchas víctimas han dado la vida en pro de la conquista de estos privilegios. Ustedes que han estudiado conmigo, muchachos, las civilizaciones antiguas, recordarán principalmente el esclavismo en Roma, el esclavismo en las ciudades griegas, en las antiguas civilizaciones mesopotámicas, ¿sí? Hoy en día se supone que todos los seres humanos somos libres, no somos esclavos. Es una cosa que se ha conquistado a través de la historia y que hoy en día están establecidas en nuestras normas, para el caso de nuestra Constitución Política colombiana. ¿Listo? Que no nos olviden entonces que los derechos humanos son un conjunto de privilegios que todos tenemos por el mero hecho de ser seres humanos, por el mero hecho de ser seres humanos, ¿sí? Y que son indispensables, que son fundamentales, que son sustanciales para nuestro desarrollo integral como personas, y que a través de la historia pues ya han sido establecidos, ¿sí? Tras la lucha de muchas personas, tras la lucha de muchos pueblos, ya han sido establecidos en el orden jurídico, o sea, en las normas nacionales e internacionales. Desgraciadamente, hay todavía muchos países del mundo donde muchos seres humanos todavía no tienen completa libertad. Eso es muy cierto, ustedes saben que sí, que todavía hay culturas y hay civilizaciones donde la mujer es mancillada, donde la mujer principalmente es esclavizada, donde los niños son destinados al trabajo y al trabajo pesado. O sea que la humanidad todavía le falta mucho camino por recorrer para llegar a estructurar estos derechos humanos mortales. Digamos que ya los tenemos establecidos jurídicamente a nivel internacional, pero falta mucha conquista para que sean una verdadera realidad. A propósito del establecimiento del orden jurídico, en nuestra Constitución Política encontramos la clasificación de los derechos humanos. ¿Listo? Hay tres tipos de derechos, ¿cierto? Tres tipos de derechos. Están los derechos fundamentales, establecidos en nuestra Constitución Política entre los artículos 11 a 41. Ahí ustedes tienen su Constitución, van a buscar el artículo número 11 y van a ver que arribita van a encontrar como título los derechos fundamentales, ¿cierto? Entre los artículos 11 a 41. Estos derechos fundamentales se les da el nombre también de derechos de primera generación. ¿Por qué derechos de primera generación? Porque fueron los derechos los primeros que se conquistaron, y se conquistaron a partir después de las grandes revoluciones liberales. Entiéndase, la independencia de los Estados Unidos, ¿cierto? Su declaración de independencia y sus tres derechos fundamentales, o más bien sus cuatro derechos fundamentales: derecho a la vida, la igualdad, todos somos iguales, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Son los cuatro derechos fundamentales que sustentan la Constitución Política de los Estados Unidos. Y los tres derechos, más obviamente, también siempre el de la vida, de estructurarse en la Constitución de Francia tras su independencia en el año 1789, ¿sí? La libertad, la igualdad y la fraternidad. Visto traducido de otra manera, todos somos libres, todos somos iguales y en consecuencia somos hermanos. La fraternidad, así lo vieron, así lo establecieron los franceses. En nuestra Constitución y en estos derechos fundamentales o de primera generación no tenemos ni el derecho a la búsqueda de la felicidad, un derecho fundamental, ni tampoco tenemos el de la fraternidad. Estarán establecidos o interpretados de otra manera,
pero así, redactados tal cual, no aparecen en nuestra Constitución. Repito, se denominan de primera generación porque fueron los primeros derechos en la historia reconocidos tras las revoluciones liberales. Los primeros reconocidos, ¿cierto? Antes de la Revolución Francesa y antes de la independencia de los Estados Unidos, uno no podía decir, tengo libre expresión, vaya, diga eso, le caía la Santa Inquisición, o tengo libertad de culto, Dios, no podía decir eso. Ya muchas veces, o mucha gente, porque todavía existía la esclavitud, yo soy libre, no, tienes amo, ¿cierto? Muchas, fueron los primeros conquistados, Nuestra Constitución nos llama derechos fundamentales, Miremos la palabra fundamental, muchachos, miremos la palabra fundamental. ¿Qué es algo fundamental? Algo fundamental es algo esencial, es algo inherente. ¿Qué es algo inherente? Algo sin lo cual no existe, ¿cierto? Algo sin lo cual no existe. Por ejemplo, el derecho a la vida. Eso es inherente a la persona humana. Con la palabrita, muchachos, que me define lo que es fundamental. Vamos por aquí un poquito, porque de verdad que sí quiero que recordemos que lo fundamental es aquello que es inherente, o sea, que es propio de mí. Cuando una criatura nace, cuando un niño nace, ¿cierto? Nace con la vida pegada, ¿sí? Ahí es bueno tener en cuenta que hay derechos inherentes y que hay derechos adquiridos. Pongamos un ejemplo sencillo. Un ejemplo inherente es aquel que nace pegado a mí, nace conmigo. La vida, por ejemplo, la libertad, ¿sí? Y hay otros que son adquiridos. Por ejemplo, el derecho al nombre. Un niño no sale del seno materno con el nombre pegado a la pared ni en el pecho. Eso es un derecho que él adquiere, el derecho al nombre y el derecho al nombre. El derecho que adquiere cuando usted vive en una familia y en una sociedad, ese se adquiere, se pega. Y más, si yo me quito el nombre, pues le puedo poner otro, no pasa nada. Pero la vida no, porque la vida, la libertad, la igualdad son derechos inherentes. Nuestra Constitución le da ese nombre bonito, ¿sí? Lo realza y le dice que son derechos fundamentales. ¿Cuáles son nuestros derechos fundamentales? Artículo 11, está el derecho a la vida, la prohibición de torturas y desaparición, la igualdad, el reconocimiento a ser persona, el derecho a la intimidad, ¿sí? Al libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? La libertad de conciencia, porque es algo que me dio gana. Antes de la Revolución Francesa no podía decir eso, ¿no? Libertad de cultos. Con todo respeto, a mí me dio la gana de adorar ese poste, es mi Dios. Si yo no molesto a nadie, ni fastidio a nadie, ni voy en contra de las normas constitucionales como tal. Absolutamente. ¡Qué bonito! Libertad de cultos, libertad de opinión, libertad de prensa, de información. Está el derecho a la honra, a la paz, derecho de petición, libertad de locomoción. ¿Sabes cuál es la libertad de locomoción? Que yo me puedo mover cuando me da gana. Libertad de locomoción, quiera. Obviamente que estos derechos tienen unos condicionamientos, ¿no? Está el derecho al trabajo, la libertad de profesión y oficio. Es que yo quiero estudiar para ser decorador de interiores. Profesión, ¿vale? ¿Sí o no? No es lo que diga el papá ni la mamá. Derechos fundamentales, establecido aquí. La libertad de enseñanza, la libertad de movimiento, el derecho a la defensa y al debido proceso, el derecho a una distancia, ¿verdad? Que
una cantidad. Y me gusta mucho el último, el 41, que es un derecho fundamental, porque le dije que era del 11 al 41. Miren, en todas las instituciones educativas, en todas las instituciones educativas, oficiales y privadas, será obligatorio el estudio de la Constitución política y la instrucción cívica. O sea que los maestros en las instituciones educativas les enseñamos a los estudiantes la Constitución política, es un derecho fundamental. ¿Cómo les parece, pues? O sea que ahora sí se armó. ¿Cuántos muchachos van a ir ahorita a poner tutela sobre el derecho fundamental porque no les están enseñando formación constitucional? Eso no hay problema. Se pillan este video, maestros. Se pillan este video con mucho gusto, que yo les presto para que lo enseñen al que quieran. Pero vea, lo dice el artículo 41, que es un derecho fundamental y obligación estudiar la Constitución en todos los establecimientos educativos del país. Excelente. Primera generación o derecho fundamental. Derechos sociales, económicos, culturales. Están establecidos en un solo capítulo de nuestra Constitución política, entre los artículos 42 a 77. Se llaman derechos de segunda generación porque fueron posteriores a los conquistados tras la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Se llaman de segunda generación. Están mezcladitos entre estos artículos 42 y 77. Más adelante vamos a hacer un ejercicio interesante para determinar, por ejemplo, cuál de estos derechos es colectivo, cuál de estos derechos es sociales, es económico y es cultural, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, dice el artículo 42, por ejemplo, dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Leo el artículo 42. A ver, muchachos, ¿será un derecho social? ¿Será un derecho económico? ¿Será un derecho cultural? Obvio, es un derecho social. El artículo 42. Y así podríamos seguir haciendo un estudio, uno por uno, identificando. Artículo 48, por ejemplo, busquen en su Constitución, muchachos. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. Entiéndase la seguridad social en salud, en pensión y en riesgos profesionales, conforme a la ley vigente en Colombia. Obviamente, el artículo 48 también es un derecho social. Artículo 49, la atención de la salud y saneamiento ambiental, derecho social. Esto es supremamente fácil. Miren, el artículo 52, derecho a la recreación, el deporte y el tiempo libre. Usted tiene derecho a recrearse, a pasar bueno, divertirse. No en clase, pues, hay que estudiar. Es un derecho social. Es un derecho social. ¿Listo? Busquemos. Miren el 58. Es el artículo que nos establece el derecho económico por excelencia de la Constitución. Si lo leo, búsquenlo a muchachos de Constitución. Artículo 58. Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Se garantiza la propiedad privada. Con eso nos está diciendo no solamente que es un derecho económico, sino que nos está determinando que el sistema económico de nuestro país, que nosotros somos económicamente un Estado liberal, si se garantiza la
propiedad privada, lo hemos visto en otras clases. O sea, que yo puedo decir, esta casa es mía, este carro es mío, este libro es mío, ese pupitre es mío, ¿cierto? Se garantiza el derecho a la propiedad privada. 58, artículo que determina el derecho económico por excelencia. ¿Listo? Cultural. Miren, por ejemplo, el 61, por poner un ejemplo, dice: el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. Propiedad intelectual. Los libros que este precho ha escrito, por ejemplo. Eso es propiedad intelectual, ¿cierto? Y si es propiedad intelectual es porque es un derecho cultural, Y aquí dice que el Estado protegerá esos derechos, ¿cierto? Pero hay una cantidad, pueden hacer un recorrido ustedes hasta el artículo 77. Miren este que maravilloso, 67, el artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público. ¿Cuál será? Puede ser un derecho social, cuando trata de educación, también puede encajar en el cultural, ¿cierto? Bueno, más adelante vamos a hacer un ejercicio bien interesante, muchachos, en clase, como con un poquito más de tiempo, y ustedes, yo les pido el favor de que hagan esa tareita, ojo pues, de recorrerse los artículos del 42 a 77, ir haciendo ese ejercicio, irlo leyendo e ir determinando cuáles son sociales, cuáles son económicos, cuáles son culturales, o cuáles pueden combinarse, porque vas a encontrar, obviamente, como el 67 de la educación que les acabo de leer, que obviamente es social y también cultural, porque se trata de la educación. Finalmente, tenemos los derechos colectivos y del medio ambiente. Derechos colectivos y del medio ambiente. Se llaman de tercera generación, porque fueron los últimos conquistados, los últimos que surgieron, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, que termina en el año 1945. Termina la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí se establecen los que conocemos como derechos colectivos o del medio ambiente. Por lo tanto, se denominan de tercera generación. Fíjense que han sido las luchas y las luchas fuertes de la humanidad lo que nos han determinado, muchachos, esta conquista de los derechos, primera, de segunda y de tercera generación. Derechos colectivos y derechos del medio ambiente, fáciles de identificar también. Hagan la tareita de hacer el recorrido entre los artículos 78 a 82, prácticamente son 4 artículos, muy pocos, dentro de los cuales nos hablan de lo de tercera generación, derecho al medio ambiente, por ejemplo, ¿cierto? Todo es fundamental en ese sentido. Hagan la tareita, muchachos, y con eso entonces terminamos este otro temita sobre los derechos humanos. Con esta importante definición y con esta clasificación.